quiero que recuerde un texto bíblico acerca de la palabra sumergidos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién recuerda un texto bíblico acerca de la palabra sumergidos? Usted diga así, sumergidos como dice. Ahí usted se va a sacar los sesos, porque solamente hay un salmo, Salmo 69, versículo 12, que habla acerca de estar sumergidos, pero el salmista lo habla en negativo, dice: Señor, estoy sumergido en problemas. 14, Salmo 69, 14. Pero no lo ponga, tranquilo. Lo que quiero significar es que en la Biblia usted no va a encontrar ningún texto particular que hable acerca de estar sumergidos. No lo va a encontrar. Alguien puede decir: entonces, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿De a dónde viene sumergidos? ¿A qué se refieren? Mire, en la Reina Valera, sobre todo en la Reina Valera, quizás en otras traducciones lo puede encontrar, pero en la Reina Valera usted no lo va a encontrar, la palabra sumergidos. Hay dos palabras en el griego, especialmente en el griego. Es la palabra plepso. Plepso. Ahí va a salir en sus pantallas. Esa palabra en el griego significa instruirse, capacitarse, influir, impregnarse, sumergirse en el agua y navegar. La palabra sumergidos, hay dos palabras en griego para sumergidos. Una es plepso y la otra es baptizo. Pero le estoy hablando primero de plepso. Entonces dice, primero, plepso, la anterior, sumergirse en el agua y navegar. Sumergirse en el agua y navegar. Esta palabra en la escritura, cuando se tradujo en la Reina Valera, se escribió como llenos. Llenos. Entonces, cuando en la escritura aparezca llenos, por ejemplo, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. Ahí el original en griego es ser plepso, que significa antes ser sumergidos. Entonces, cuando querían usar la palabra sumergidos en la Reina Valera, la tradujeron como llenos. En Hechos, capítulo 2, por ejemplo, dice que el día del Pentecostés, capítulo 2, versículo 4, dice que cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando vino sobre eso, sobre los 120 que estaban en el aposento, dice, y fueron todos, pero en el original no era llenos. Así fue como lo tradujo la Reina Valera, pero en el original era plepso, que es, y fueron todos sumergidos. Sumergidos. La segunda palabra que también se usa mucho en la Biblia y que también habla de sumergidos, y que en la Reina Valera se tradujo como bautismo, es la palabra baptizo en griego, que también significa sumergir o bautizar. Jesús lo dijo, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 5. Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó o sumergió en agua, mas vosotros serás sumergidos, bautizo, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces son las dos palabras que usted va a encontrar. Ahora, ¿por qué le hablo de esto? ¿Cuál es la riqueza o la profundidad? Y es que estas palabras, sumergidos, no habla, este es usted o este soy yo. No habla de la acción de que alguien es lleno, la palabra llenos o bautizo, no es, habla de la acción de que alguien es lleno del Espíritu Santo de esta manera. A veces nosotros tenemos esto en la mente. Y es que venimos a la iglesia y le decimos, Señor, lléname. Y nos visualizamos como un recipiente y que el Espíritu Santo es esa gran garrafa y que es responsabilidad de Él llenarnos. Incluso cuando cantamos, Señor, lléname, lléname, nuestro pensamiento y nuestra lógica es, Señor, aquí estoy, lléname.
y le delegamos la responsabilidad a Dios de que nos llene. Pero el sentido de la Escritura, por eso incluso lo leí, Efesios 5:18, vuélvalo a poner en sus pantallas para que todos lo lean. No es embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y es un verbo imperativo, quiere decir que es un mandato mío, es una orden, es mi responsabilidad. Antes bien, ustedes sumérjanse. Parece como la palabra profética en Ezequiel 47, donde dice que un varón acompañó al profeta, le midió 500 metros y le dijo: ve más adentro. Dice que el agua le comenzó a llegar a los tobillos y le dijo, midió otros 500 y le dijo: ahora tú vete más adentro. Y el agua le comenzó a llegar a los tobillos y midió otros 500 metros y le dijo: ve tú más adentro. Y entonces el agua le llegó hasta sus lomos, hasta la cintura, y midió otros 500 y le dijo: ahora ve más adentro. Y él, sumergiéndose, ya solamente podía nadar en ese río. Esa es el sentido en la Escritura de nosotros sumergirnos. Es nuestra responsabilidad. Yo esto lo estuve predicando el año pasado. Entonces mire, si usted quiere, porque no le voy a hablar de esto, solamente lo quiero usar como un fundamento, como un piso para lo que le quiero compartir, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero si usted quiere saber más acerca de estar sumergido en el sentido bíblico correcto, hay en YouTube, en el canal de la Iglesia Manantial, usted puede ver una prédica, precisamente se llama así, Sumergidos. Es más, mire cómo este vaso se va a llenar. Mire la lógica, este vaso no se llena como un recipiente que a alguien le vacía algo y es responsabilidad del que le vacía, sino más bien este vaso se va a llenar cuando este vaso se sumerja. Ahí el vaso quedó completamente por la actitud de sumergirse. Y decíamos que cuando nosotros nos sumergimos, hay tres maneras, por lo menos hay tres maneras. Seguramente cuando usted estudie la Escritura va a encontrar más, pero por lo menos hay tres maneras para sumergirse, de nosotros como responsabilidad de sumergirnos. Número uno, en la oración. Y durante estos días hemos hablado acerca mucho del Espíritu Santo y la oración, y nos han desafiado a sumergirnos, a nosotros ir a un nivel más profundo, a un nivel más profundo, que no te conformes en el nivel que tú estás, que vayas un poco más profundo en la oración. Y no habla solamente de tiempo, habla de actitud, del corazón. También nos han hablado acerca de sumergirnos en el Espíritu Santo a través de la adoración. Nos han hablado desde este lugar. Y es una decisión de nosotros igual ir más profundo en nuestra adoración con Dios, en nuestra rendición, en nuestro sacrificio de adoración a Dios. Ahora, hoy yo les quiero hablar acerca de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En ese sumergirse, le dije, por lo menos hay tres maneras: la oración, la adoración y la palabra. Ya nos han hablado acerca del Espíritu Santo, la oración y cómo nos sumergimos en el Espíritu a través de la oración. Ya nos han hablado acerca del Espíritu Santo y la adoración y cómo nos sumergimos a través de la adoración. Yo hoy le quiero hablar acerca del Espíritu Santo y la palabra. Cómo nos sumergimos a través de la palabra en el Espíritu de Dios. Permítame comenzar diciéndole, o preguntándole mejor, ¿cuál es la relación entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Contéstese ahí si usted puede. Anote, ¿usted qué entiende? ¿Cuál es la relación entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo? Para poder contestar, la manera más sencilla, que fue como el Espíritu Santo me lo enseñó a mí y me ayudó muchísimo, se lo quiero a usted compartir. Creo yo que es la manera más básica para poderlo entender. Y es que usted pueda recordar, porque si no lo sabe,
o conocer por primera vez cómo se produce la voz. A través de la creación de las cosas creadas podemos entender el mundo espiritual, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo se produce la voz en lo natural? Para poder responder qué tiene que ver o cómo se relaciona la palabra de Dios y el Espíritu Santo, déjeme darle este ejemplo o esta manera para explicárselo. ¿Cómo se produce su voz? ¿Cómo se produce su voz? Nuestra voz. Entonces, mire, nosotros inhalamos oxígeno. Ahí está esa gráfica. Usted inhala en sus pulmones. Cuando usted inhala oxígeno o viento, le dicen algunos, cuando usted va a hablar, hay una exhalación. Ese viento o ese oxígeno pasa a través de su tráquea, pasa a través de su laringe, y en la faringe toca con las cuerdas vocales, y en ese instante sale un sonido. En su nariz, su garganta se arma como una caja de resonancia, y entonces sale su voz. Pero si usted lo mira de una manera sencilla o práctica, permítame esta definición. En últimas, ¿qué es la voz o qué es la palabra? Aire. Es aire. Es más, usted intente hablar sin aire y no va a poder. Haga este ejercicio. Inhale, exhale, todo, exhale todo. Hágalo bien, William, que usted está dando como trampa ahí. Inhale otra vez y exhale. Hable. No puede. ¿Por qué no puede hablar? Porque no tiene aire. En últimas, ¿qué es la palabra? Aire. Aire. Ahora, acompáñeme en Génesis capítulo 1, versículo 2. Aparece por primera vez el nombre del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, la creación, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el original no dice el Espíritu de Dios. En el original la palabra es Ruach Elohim. El nombre Ruach Elohim. ¿Qué significa esa palabra? La palabra Elohim o Elohim traduce Dios. Usted lo puede ver ahí. Ahora, Ruach traduce exhalación, traduce respiración, traduce aliento, traduce viento. Es decir, que cuando Dios habla, Dios inhala, pero cuando Él exhala, ¿qué es lo que sale de su boca? El espíritu o el aliento de Dios. En otras palabras, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es definido en la Escritura el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en la Escritura es definido como el aliento de Dios, como la exhalación de Dios, como la respiración de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo es el espíritu de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene al Espíritu de Dios. Mire, cuando Dios habla, de la boca de Dios no salen vocales, no salen consonantes, no salen letras, sílabas, adjetivos, adverbios, proposiciones. Lo que sale cuando Dios habla es el mismo Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede cuando Dios habla. Es ese aliento de Dios. Ahora, esto es bien curioso, porque siendo el Espíritu Santo el espíritu de la palabra de Dios, es lo que nosotros menos estudiamos. Pastores, predicadores, estudiosos de la Biblia, usted y yo estudiamos y enseñamos acerca del Espíritu como paloma, del Espíritu como aceite, del Espíritu como fuego, incluso del Espíritu como agua, pero generalmente nunca estudiamos ni enseñamos al Espíritu como la palabra de Dios, como el aliento de Dios. Generalmente no. Cuando creo yo, si usted mira la Escritura, es la característica, no sé si es la más principal, no soy quien para definir al Espíritu,
pero sin lugar a dudas es de las principales del Espíritu. Cuando he estudiado la Escritura y ahora que llevo meses el Espíritu hablándome acerca de esto y profundizando, encuentro que creo que es la principal. El Espíritu como la palabra de Dios, como el aliento de Dios. Mire, déjeme ponerle algunos ejemplos. Le pregunto, ¿cuál cree usted que fue el momento en el Antiguo Testamento más glorioso? Donde se percibió la gloria, la manifestación, la unción, la presencia de Dios de manera más visible y más gloriosa en el Antiguo Testamento. En el Sinaí. Acompáñeme a lo que dice Éxodo capítulo 19. Si usted no lo conoce, versículo 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como un humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Está describiendo la presencia, el Espíritu de Dios visible. Decía que al monte, en la ladera del monte, había más de 2 millones de personas que estaban viendo aquella manifestación. No fue algo privado, no fue algo que Dios se le reveló a un hombre, no. Era toda una nación, más de 2 millones, viendo la gloria visible de Dios. Dice que el monte, en otra versión, temblaba y se agitaba. Dice que en una espesa y densa oscuridad aparecían rayos, comenzó a subir fuego, humeaba el monte. Qué momento tan sobrenatural. Quisiéramos muchos estar ahí. Lo que habla la Biblia de esa gloria primera. Qué momento tan increíble. Y en ese momento tan increíble, ¿qué fue? ¿Para qué fue usado ese momento? No fue usado para que la multitud sintiera un fuego. No fue usado para que la multitud cayera de rodillas. No fue usado para que la multitud sintiera una agitación, cayeran, qué sé yo. Note que ese evento, esa manifestación fue la antesala a los mandamientos de Dios, a la palabra. Dios preparó todo ese escenario, ¿para qué? Para desatar sobre el pueblo mandamientos y palabra. El Espíritu Santo fue revelado en ese lugar para que todos conocieran, escucharan, entendieran lo sagrado de Dios, la palabra de Dios. La palabra. Anote en una esquinita, si usted está tomando nota, la palabra mandamientos. Muy profundo. En unos instantes voy a hablar acerca de eso, pero anótela por ahí. Pero quiero mostrarle la relación en la Escritura tan estrecha y tan profunda entre el Espíritu Santo y la palabra. La fiesta del Pentecostés, como se conoce ese suceso en la cultura hebrea, no es otra cosa que la fiesta de la Constitución nacional, que la fiesta de la ley, de la palabra. Nosotros no estamos acostumbrados, nosotros como pueblo latinoamericanos no celebramos el día de la Constitución Nacional, ni le tenemos tanta honra o respeto o valor a la palabra, pero el pueblo hebreo claro que sí, porque la palabra es el aliento de Dios, que es el Espíritu de Dios. Hay una fiesta, incluso al Espíritu Santo, la fiesta del Espíritu Santo la conocemos nosotros como la fiesta del Pentecostés. Y es una fiesta no de sensaciones, no de experiencias, no de fuego. Es una fiesta de la palabra. Ahora, usted vaya un poco más. Pentecostés en el Nuevo Testamento. Lo leímos hace unos minutos. Hechos capítulo 2. Versículo 4 en adelante dice: y fueron todos plepso, llenos, sumergidos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eran 16 idiomas lo que se habló, 16 idiomas en el Pentecostés. En el Nuevo Testamento, repito, dice que el Espíritu Santo invadió aquel lugar. Dice que todos fueron plebsos, sumergidos, llenos en el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la evidencia de la iglesia primitiva de que todos eran llenos del Espíritu Santo? No era el fuego, no era el aceite, no era una paloma, no era un agua. ¿Cuál era la evidencia? La palabra. Dice que cuando todos fueron sumergidos en el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que comenzaron a hacer? Hablar lenguas, y no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. Comenzaron a hablar en 16 idiomas diferentes la palabra de Dios, las maravillas de Dios acerca de Cristo, de la resurrección, del evangelio. La evidencia de ser sumergidos en el Espíritu era llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Esto causa profunda confrontación a algunos, porque buscamos las experiencias, las manifestaciones, pero muy poco la palabra. Muy poco la palabra. Desde aquí, y le doy un balance, no estoy diciendo que las experiencias están mal. Buscamos también las experiencias. Buscamos. Dios nos hizo seres con sentidos, y queremos con nuestros sentidos percibir a Dios, oír a Dios. Nuestros ojos se abran, nuestros oídos se abren, y lo anhelamos y lo oramos. Pero ojo, cuando el énfasis es la experiencia y no la palabra, ojo, que nos hace entonces inmaduros, blandengues, emocionales. Mira, Jesús dijo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo mismo que estamos hablando, Jesús dijo: lo que yo les estoy hablando es el Espíritu. Mis palabras contienen el Espíritu. El Espíritu está en la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu tiene más que ver con la palabra de lo que tú te imaginas. En Efesios capítulo 6, cuando se nos habla acerca de la armadura del cristiano, y se nos menciona que tomemos la armadura para que podáis resistir el día malo. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinto, y vestidos con la coraza, el pectoral de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? Que es la palabra de Dios. El Espíritu, una vez más, relacionado como el Espíritu de la palabra, como el aliento de Dios. La palabra y el Espíritu. Jesús, cuando fue tentado con la armadura, seguramente, ¿cómo venció la tentación? Allí en Mateo 4, cuando Satanás lo tentó. Mateo 4, capítulo 4, versículo 4, Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo que me alimenta, no solo lo que me sustenta, lo que me satisface, lo que me da salud, lo que me da vida, no es de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu, la vida y la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12: porque la palabra de Dios, note que uno dice: ¿cómo así que la palabra con estos atributos?
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, mire, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está hablando es de alguien, no de algo. ¿Cómo así que algo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? No, ahí no está hablando de algo, está hablando de alguien, del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la palabra, que es el aliento de la palabra. El Espíritu contiene la palabra contiene al Espíritu. Cuando usted mira Mateo, por ejemplo, 24:35, la palabra ahora tiene un criterio, un concepto de eternidad. ¿Cómo así que la palabra contiene la eternidad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra es el Espíritu de Dios, por lo tanto permanece eternamente. Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra, el Espíritu de la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El Espíritu se manifiesta por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios revela, manifiesta, contiene la vida de Dios. Por esa razón, usted va a encontrar en la Escritura, el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra de Dios. Y se menciona que el Espíritu inspiró la palabra, segunda de Pedro 1:21. El Espíritu envía la palabra, el Espíritu revela la palabra, Lucas 2:26. El Espíritu enseña y recuerda la palabra, Juan 14:26. El Espíritu convence por medio de la palabra, Juan 16:8. El Espíritu santifica por la palabra, segunda de Tesalonicenses 2:13. El Espíritu manifiesta su poder con la palabra, Hechos 1:8 y 2:4. El Espíritu da vida con la palabra, Lucas 2:35. El Espíritu llena y trajo gozo con la palabra, Lucas 2:41. El Espíritu nos resucita con la palabra, Romanos 8:11. Hay una relación profunda entre el Espíritu y la palabra. Mire, Génesis 2:7 dice que cómo Dios creó al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Muchos tenemos la imagen errónea de que Dios formó un muñequito de barro y comenzó a inflarlo como si fuera una bomba de oxígeno. Entonces agarró al hombre y comenzó como que le abrió. Vuelva a poner el texto. Entonces Jehová Dios formó al hombre y sopló. Entonces como que le tapó la boca, y comenzó a soplarlo como si fuera a inflarlo, como si fuera una bomba. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos, totalmente erróneo. Eso no dice la Escritura. Ponga ahí Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante. ¿Cómo fue que Dios formó al hombre? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. Quiero que lea el versículo 16. Vuélvalo a poner. Todas las pantallas, y allí los que están en internet, esas casi 10,000 conexiones, háganlo. Ponga su mano aquí al frente de su boca y lo va a leer. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, pero hable, que le salga ese mal aliento de 3 días de ayuno. De todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. ¿Qué es lo que golpea en su mano cuando usted habla? ¿Qué fue entonces? ¿Cómo fue que Dios sopló vida sobre el hombre? No fue que lo infló, fue que tomó al hombre y comenzó a darle mandamiento.
cuando comenzó a hablarle al hombre y cuando Dios comenzó a hablarle al hombre, el espíritu, el aliento de Dios, el espíritu de Dios entró sobre el hombre y entonces el hombre fue un ser viviente. Mandamiento, mandamiento. Ahora, quiero detenerme allí porque es muy curioso. Una mamá, un papá, primer parto, primer hijo, nace. Usted no toma a su hijo y lo primero que le habla es mandamientos. ¿Qué es lo primero que usted le habla a un hijo? Alegría, le da promesa, le expresa su amor, le da cariño. El hombre a veces lo mira como feo, lo piensa pero no lo dice. Pero no conozco a ningún padre que apenas nazca su hijo comience a darle instrucciones o mandamientos. No conozco al primero. Lo mira, ay, qué niño tan feo, tan bonito. Señora, haz algo. O comienza, te estábamos esperando, te amamos, soy papá, soy mamá, y el beso va y la subida y el Señor y los bendecimos a nuestros hijos. Si usted es cristiano, normalmente en nuestros partos, que ahora la ciencia le permite a uno estar, toma a mis hijos y los bendigo delante de los doctores. Confesamos la vida de Dios, la palabra de Dios, pero no damos mandamientos. Ahora, ¿por qué hago el énfasis? Porque es muy curioso que Dios, cuando tomó al hombre, lo primero que le dio, no dijo, uy, me quedó como feito, ¿no? No dijo eso. Dijo, te estaba esperando, te estaba soñando, mira todo lo que creé para ti, mira este Edén. Y comenzó a darle palabras, te amo o te bendigo. Incluso la bendición no fue ahí. Cuando Él lo bendice en Génesis 1:28, ya está la mujer. Dice, y los bendijo Dios, en plural. Y los bendijo Dios y les dijo, está en plural, no en singular. Así que la primera palabra que escuchó el hombre no fue la bendición. La primera palabra que escuchó el hombre fue el mandamiento. Qué curioso, mandamiento. Y me hace a mí pensar, estudiando acerca del Espíritu Santo y la palabra, Dios habla promesas. Muchas veces Dios nos ha, y aquí hombres de Dios, profetas de Dios han profetizado, son promesas. A veces también Dios habla y trae consolación. A veces también Dios habla y trae juicio. A veces Dios habla y trae exhortación. Y en otras ocasiones Dios habla y trae mandamientos. Pero me parece muy curioso porque allí en el Sinaí, en el momento más glorioso, lo que Dios habló no fue promesa, lo que Dios habló no fue consolación, lo que Dios habló no fue exhortación, lo que Dios habló fue mandamientos. Y cuando al hombre lo crea a través de darle mandamientos. Así que por estos últimos minutos, la primera parte he intentado, a la luz de la Escritura, relacionar, que usted pueda comprender, si ya lo sabía, que pueda refrescarlo, acerca de la relación entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y ahora, entre todo lo que Dios habla, quiero enfocarme en el mandamiento. Y es muy claro, porque note esto, cuando Dios le habla al hombre y le da mandamiento, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero no comas del árbol, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le está diciendo, si tú obedeces mi mandamiento, tendrás vida sobre ti. Pero si tú desobedeces el mandamiento, vendrá muerte sobre ti. Y sabemos por Génesis capítulo 3 que Jesús no se refería a la vida física. Estaba hablando de la vida espiritual, porque cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre físicamente no murió, fue espiritualmente. Entonces hay una relación profunda entre el mandamiento y la vida del espíritu, entre obedecer el mandamiento y tener la llenura, vivir en el espíritu. Mandamiento. En hebreo, la palabra mitzvah. En griego es la palabra entolé. ¿Sabe qué traduce mitzvah o entolé? Acerca del mandamiento, ¿sabe qué traduce? Mandamiento. No hay mucho que hablar.
Estas palabras traducen mandato, mandamiento. Es una orden, no es una sugerencia, no es un quizás, no es si te parece. Y quiero que note, porque cuando comencé a estudiar esto, encontré algo que me conmovió profundamente. Mire, note el mandamiento y la vida del Espíritu. La relación que hay entre el mandamiento y la vida. Ya usted sabe que el Espíritu es la palabra. La palabra contiene el Espíritu de Dios. Cuando Dios habla, el Ruach Elohim, el aliento de Dios es la palabra. Pero hay algo muy curioso: cuando lo que Dios habla, cuando lo que sale, el Espíritu que sale, es el mandamiento. Y habla acerca de la vida, del cumplimiento de Dios. Note esto. Voy a ponerle un par de ejemplos. Génesis, Abraham, Génesis 17. Solamente voy a leer los dos primeros versículos. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta no es la primera vez que Dios le está dando una promesa a Abraham. Desde Génesis capítulo 12, Dios continuamente le estaba prometiendo acerca de sus generaciones y de sus hijos. Ahora, durante 25 años, según el texto, esto era simplemente una promesa. Una promesa. Una vez más, dígalo conmigo. Fue una promesa. No era la primera vez que Dios le hablaba. Así que yo creo que cuando se le apareció a los 99 años, Abraham, como las tantas promesas que había recibido y estaba esperando que se cumplieran, simplemente dijo: ok, una promesa más. Una promesa más. Conozco personas que Dios les profetiza una y otra vez, y durante años, y es la misma promesa, y de pronto en su corazón dices: bueno, un día se cumplirá. Es una promesa. No la despreciamos, no la subestimamos, pero es una promesa. No es la primera vez que escucho esta promesa. Yo desde que era un niño recuerdo que rebelde, bonito pero rebelde, diferentes personas se acercaban y me decían: tú le vas a servir al Señor. Y era una promesa. Y así pasaron años y años y me repetían la misma palabra: tú le vas a servir al Señor, tú vas a predicar su palabra. Y era siempre una promesa. Ahora, ¿qué tenía de particular esta vez que estoy mencionando Génesis capítulo 17? Acompáñenme al versículo 10 del capítulo 17. Le dice Dios a Abraham, le da la promesa, pero ahora le dice, a diferencia de las otras veces: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y le da el mandamiento de la circuncisión, o la instrucción, o la orden de circuncidarse. Circuncidaréis, es un verbo imperativo, no es una opción, no es un si quiere. Versículo 11: tienes que circuncidar pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Acompáñenme al versículo 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Dios le dio un mandamiento, ¿y qué tuvo que hacer Abraham? Obedecerlo. Ahora note esto: por 25 o 24 años Dios le había dado una promesa que no se había cumplido. Un día Dios le da promesa, pero le incluye un mandamiento. Abraham cumple el mandamiento, y es automáticamente cuando viene el mandamiento y Abraham obedece el mandamiento que se cumple y trae el cumplimiento. Fue la obediencia al mandamiento lo que desató el cumplimiento. Usted sabe, lo que pasa es que cuando usted lee la historia, vamos en el capítulo 17, después aparece el capítulo 18, aparece el capítulo 19 con la historia de Lot, de Sodoma, de Gomorra, aparece el capítulo 20 con la historia de Abimelech.
entonces como que se salta, pero después usted llega al capítulo 21, es como un paréntesis. Y dice, versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue este tiempo? Allí en Génesis 17, cuando le dio mandamiento. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 4: y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Versículo 5: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. ¿Cuándo fue que las promesas se materializaron y se volvieron una realidad? ¿Cuándo fue que la promesa se convirtió en cumplimiento? Cuando Dios, de la boca de Dios, se habló un mandamiento. Es decir, el mandamiento desata el cumplimiento. Anote esa palabra. ¿Por qué? Porque esto es relevante para nosotros. Porque nosotros queremos es que quizás un toque, quizás una experiencia, quizás una sensación sea lo que desate el cumplimiento de Dios. Pero la palabra es muy clara que el antecedente, la puerta que origina el cumplimiento de Dios, se llama obedecer un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Dios. Y claro, tiene sentido. El pueblo estaba en Egipto en opresión, clamando por liberación. Dice en Éxodo capítulo 2 que el pueblo clamó y que Dios lo reconoció. Dios envía las plagas. Hasta ahí no envía un mandamiento, siempre era una promesa. Incluso el pueblo ya comenzó a desesperarse con Moisés. Le decía: hermano, pero mire esta loquera, antes nos han afligido más y usted solamente promete que Dios va a hacer, promete que Dios nos va a liberar, promete que vamos a salir de acá, pero no pasa nada. Y sí, muy bonito las manifestaciones, sí, muy bonito los milagros, sí, muy bonito, tanta gloria, pero es que no pasa nada. Hasta que un día, Éxodo capítulo 12, Dios, de la boca no salió una promesa, de la boca de Dios, del aliento de Dios salió un mandamiento. Salió un mandamiento. Habló Jehová, capítulo 12, versículo 1 en adelante, en la tierra de Egipto, diciendo: este os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde, y tomarán de la sangre. Y comienza a dar el mandamiento acerca de la Pascua. Lo que viene ahí, porque si sigo leyendo me voy a ahogar, es el mandamiento acerca de la Pascua, cuando el pueblo ya no era una promesa, cuando Dios le dijo al pueblo: sacrifiquen un animal, póngalo sobre los dinteles, consuman la carne, lo que quede quémenlo, prepárense, estén vestidos, preparen harina, pero no la leuden, no le metan levadura, y alístense, y cuando salgan pida todo aquello a sus vecinos. Cuando de la boca de Dios no vino simplemente una promesa, no vino simplemente una manifestación, no vino simplemente una señal, sino que cuando de la boca de Dios, del Espíritu de Dios habló un mandamiento, fue la antesala para el cumplimiento. Fue el mandamiento lo que rompió 430 años de esclavitud. Mandamiento, el poder del mandamiento. Mira, avanzo. Hay cientos y cientos y cientos de estos ejemplos en la Escritura. Cuando usted comienza a ver, venga, ¿qué fue lo que trajo el cumplimiento? ¿Qué fue lo que desató? No una promesa, no simplemente que Dios va a hacer, no simplemente lo que Dios quiere hacer. No, ¿qué fue lo que trajo la manifestación, el cumplimiento? Siempre va a encontrar como antesala un mandamiento. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 17, nos cuenta la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Levántate, versículo 9, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, le dice Dios al profeta Elías. Había hambre en la tierra, una promesa. Yo he dado una orden de que te sustente. Y entonces el profeta cuenta la historia que llega a Sarepta, encuentra a la mujer.
y le dice a esta mujer viuda: mujer, te ruego que me traigas un poco de agua. Versículo 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: también tráigame un pedazo de pan. Ella le respondió: vive Jehová tu Dios, no es el mío, es el tuyo. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías, ¿qué le dice? Tranquila, no tengas temor. Pero ¿qué es lo que le da? Un mandamiento. Le dice: ve y haz como has dicho, pero primero a mí. De ello, una torta pequeña, tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué fue lo que le estaba dando Elías? Muchos, cuando leen este texto, que no están familiarizados con la escritura, dicen: ¿qué Dios tan inhumano? O sea, ¿cómo es que se le ocurre a Dios, a una mujer viuda con un hijo pobre, decirle el profeta: aliménteme primero a mí y después coma usted? ¿Qué tipo tan falta de caballerosidad? ¿Qué tipo tan insensible? ¿Qué Dios tan insensible? ¿Cómo es que le pide a la mujer que haga primero, que se está muriendo y con hambre, que mire esa torta que no le queda más y haga lo que le queda para el profeta, y ahí sí después que coma ella? A la mente de cualquier carnal o humanista parecería que Dios es déspota. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la cultura tradicional desprecia el mandamiento. Era precisamente el mandamiento lo que iba a desatar el cumplimiento. Como el profeta lo sabía, sabía que no era por una experiencia, sabía que no era por una sensación, sabía que ni siquiera era por tener un buen corazón lo que le iba a multiplicar el aceite y la harina a la viuda. Lo que lo iba a hacer era que ella cumpliera el mandamiento. Bíblicamente, legalmente, espiritualmente, es cuando tú cumples un mandamiento que se desata la vida, la vida de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el profeta le dijo: primero yo, ella obedeció. ¿Y qué dice cuando obedeció? Versículo 15: ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué fue lo que trajo el cumplimiento? La obediencia al mandamiento. Le puedo contar cientos y cientos de historias. Eliseo, que tomó el manto de Elías, y el general sirio Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 en adelante. Dice que Naamán, general, lleno de lepra, se acercó. Le dijeron que había un hombre de Dios muy ungido y que él le podía sanar. Y dice, versículo 10, que cuando fue a presentarse ante Eliseo, Eliseo le dijo, le mandó un mensajero a su siervo Jesse y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. Así muchos lo dicen hoy. Vienen hasta ayuno y dicen: ay, pero a mí no me tocaron. Ay, pero a mí no me echaron aceite. Ah, pero yo no sentí nada. Hay una hermana que me pisó. Eso fue lo máximo. Porque Naamán dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá él el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa es la expectativa que muchos vienen. Yo veo cuando vienen estos hombres de Dios y los honramos, la gente se desespera hasta en el carro. Bóteme, así sea una saliva santa, pero bóteme algo. Métame una cachetada, un patadón, hágame algo, hombre de Dios. Y ponen su mirada en el hombre de Dios. Se ponen y persiguen y suben y tóqueme, tóqueme. Como Naamán se enfureció, digo: ¿qué es lo que le pasa? Me invitan a este ayuno y nadie me tocó. ¿Cómo así? Ah, no, así no funciona. Y se emberracó. Los siervos le dijeron: venga, Naamán, usted esperaba que el profeta lo tocara, lo escupiera, lo sanara, le diera vueltas, hiciera un kamejá, alguna cosa, aquí viene, alguna vaina. Pero no hizo nada de eso. Del profeta, ¿qué fue lo que salió? Un mandamiento. Ellos le dijeron: hombre,
cumpla el mandamiento, cúmplalo. Es que eso no tiene sentido. ¿Qué me voy a sumergir yo en este río? Pero cumple el mandamiento. Mire, ya nos devolvemos, pero sumérjase 7 veces en el charco, pero hágalo, mano. Dice que él, no creyendo, no teniendo, mire el poder del mandamiento. Naamán no creyó, Naamán no expectó, no tenía expectativa, me refiero. Naamán no lo hizo con un corazón conforme al corazón de Dios. Naamán simplemente, y lo digo simplemente, no para restarle importancia, sino para poner énfasis, Naamán simplemente obedeció el mandamiento. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando él obedeció el mandamiento? Se desató el cumplimiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento contiene el Espíritu de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Es el mandamiento. Antiguo Testamento, ahora voy al Nuevo. Repito, hay cientos de ejemplos. Juan capítulo 2 versículo 5, primer milagro de Jesús. Dice que su madre en una fiesta se acabó el vino para que ella fuera borracha, ¿no? Eso no era un vino con fermentación, sino un vino para celebrar una boda. Como hoy vamos a tomar la Santa Cena para terminar este ayuno de 3 días. Y dice, y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas, 600 litros de agua. Versículo 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se las llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado, llamó al esposo y le metió su regaño. Ahora mire el texto. Cuando Jesús oró para que el agua se convirtiera en vino, cuando Elías oró para que Naamán fuera sanado, cuando Eliseo, oró para que Naamán fuera sanado, cuando Elías oró para que el aceite y la harina se multiplicaran. Mira el texto. ¿Cuándo oraron? Nunca oraron. ¿Qué fue lo que desataron? Un mandamiento. Y fue a causa del mandamiento que se desató el cumplimiento. Jesús no oró para que el agua se transformara en vino. Simplemente dijo: sirvan el agua. Dio un mandato, dio una orden, dio una instrucción. No era un consejo, no era una sugerencia, era un imperativo: llénenlo de agua. Y después que lo llenaron, dijo: ahora repártanlo. Y cuando ellos obedecieron, lo llenaron. Y después, cuando lo repartieron, sencillamente y simplemente, cuando obedecieron, se desató el cumplimiento. Note el poder del mandamiento. Otro ejemplo, Lucas capítulo 5. Lo hemos estudiado en estos días. Jesús en la barca, cuando oró para que los peces llenaran las redes. Nunca Jesús ora para la pesca milagrosa. Simplemente le dijo, versículo 4, Lucas 5: boga mar adentro y echa vuestras redes. Le dio un mandamiento. Cuando Simón Pedro, que era un pecador, a mí me encanta este texto porque dice que Simón Pedro era ¿cómo así que un pecador recibiendo milagros? Cuando hay muchos hijos de Dios que aman a Dios, que buscan a Dios, pero no reciben milagros. Pero en el texto, porque Pedro dice: apártate de mí porque soy un pecador. Aquí usted encuentra a un pecador siendo receptor de un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente, sencillamente obedeció un mandamiento. Muchos no obedecen mandamientos y por eso no ven la vida de Dios. Muchos vienen 3 días y lo toman a veces en ocasiones este ayuno. Sé que la mayoría no, pero quizás personas que vengan por primera vez, como un agüero o como un amuleto. Como yo comienzo el año 3 días en ayuno, todo me va a salir bien. Y no es así. Y usted encuentra a otros pecando pero obedeciendo.
Y a esos que están ahí caminando en ese proceso de santificación, que aún no hay pecado, pero comienzan a obedecer, comienzan a caminar con Dios en su iglesia, se comprometen, comienzan a servir, se bautizan, y comienzan a caminar con Dios y a obedecer el mandamiento. En ellos se desata el cumplimiento. Pero a ellos, otros que llevan años y años, no ven nada. Jesús dijo, Juan capítulo 12, versículo 40 al 50, 49 mejor, Evangelio de Juan capítulo 12. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Iglesia manantial de vida eterna. El poder en esta iglesia, la presencia en esta iglesia, las aguas en esta iglesia tienen que ser a causa de vivir y obedecer los mandamientos de Dios. Dijo Jesús, sé que su mandamiento, versículo 50, es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús tenía muy claro que el mandamiento era lo que desataba la vida de Dios. Mire, Jesús, Juan capítulo 11, resucita a Lázaro. ¿Cuándo oró para que Lázaro resucitara? En el texto. Usted nunca lo encuentra. Lo que usted sí encuentra es a Jesús dando un mandamiento. Simplemente le dijo, versículo 43, Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Dice que Lázaro tenía atadas sus manos, versículo 44, y los pies aún con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Pero cuando Lázaro escuchó el mandamiento penetró en su cuerpo, movió sus coyunturas, los tuétanos, las fibras, los músculos, los nervios, entró a su cerebro, activó las neuronas, y Lázaro abrió los ojos y sabía que era Dios el que le había dado una instrucción, y el mandamiento contiene la vida de Dios. Y fue cuando lo escuchó que Lázaro entonces se levantó, vio sus manos atadas, sus pies atados, su cabeza envuelta, y no reclamó, no dijo, pero primero desamárrenme. Simplemente entendió que obedeciendo desataba el cumplimiento, y comenzó a saltar. Quizás ahí se dio contra una pared, pero después Jesús le sanó también el chichón. Pero fue cuando obedeció que la vida vino sobre el cuerpo de Lázaro. Mire, hay cientos y cientos de ejemplos. En Lucas 17, 10 leprosos le dicen, Jesús, sánanos, límpianos. Y Él les contesta, Lucas 17, 14, con un mandamiento: vayan. Él no ora por ellos. Note eso, Jesús no ora. Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban caminando, es decir, obedeciendo el mandamiento, se desató la vida, el espíritu de la vida en el mandamiento, y todos fueron sanos. El paralítico de Marcos capítulo 2 versículo 11 simplemente le dijo, levántate y anda. Y cuando él se levantó, por él no oró, la vida del mandamiento se desató. Bartimeo el ciego estaba clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente lo comenzó a callar, y simplemente él mandó y dijo, Bartimeo, ven. Alguien estando cerca dice, pero Jesús, inhumano, acérquese usted al ciego, hombre. Ellos no entendían. Esta generación no entiende el poder del mandamiento. Y entonces cuando Jesús lo mandó a llamar, le dijeron, ciego, que lo llama Jesús. Nadie lo ayudó, antes lo querían callar. Y el ciego comenzó a caminar, levantó y comenzó a acercarse. Oyó una voz, y mientras se acercaba, adivine qué pasó, fue sano. ¿Cómo multiplicó 2 veces Jesús los panes y los peces? No oró por la multiplicación, no oró por un milagro. Ordenó y dio un mandamiento de que se sentaran en grupos de 50. Ordenó a los discípulos que repartieran. Ordenó. Y fue cuando se vino el mandamiento
que se desató el cumplimiento. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe por qué el mundo está como está? Han sacado el mandamiento. Lo llaman retrógrado. Sacan el mandamiento de las escuelas. Sacaron el mandamiento de las leyes y de los gobiernos. Sacaron el mandamiento de la cultura. Hoy a los mandamientos se le llaman algo antiguo. Y déjeme decirle, sí, quizás los mandamientos sí son antiguos, pero nunca serán anticuados. Los mandamientos son más vigentes que nunca. ¿Por qué? Porque el mandamiento contiene la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios, la vida de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo triste? No solo que los gobiernos, las leyes, la cultura se burlan del mandamiento, lo desprecian, son inhumanos, son retrógrados. ¿Cómo así que una viuda y primero alimente? Eso no tiene sentido. Esos mandamientos, no hay equidad, no hay justicia, no hay igualdad. ¿Cómo así que un ciego que venga? Dice que en otra oportunidad Jesús tomó a un ciego, el del estanque, ¿y qué hizo? Que lo mandó al estanque a lavarse. Le untó barro, escupió en tierra, le hizo barro y le dijo: vaya y lávese. El ciego, inhumano, decía alguien. Este tipo que profeta está loco. Eso está en contra de los derechos humanos. Eso está en contra de los principios. Le cabe una demanda. Lo que no entendían era que a causa de obedecer el mandamiento era que venía la sanidad, la vida de Dios. Pero mire, muchos de nosotros somos iguales. Por ejemplo, en la iglesia hay un mandamiento, una orden, una instrucción: bautícese. No, yo voy cada 8 días. No, pero que me piden ahí que cumplimiento y que tengo que llegar y que hacer una escuela. No, a mí me gusta estar. Gente que pudiendo venir presencialmente en las iglesias, los pastores, no me dejan mentir, prefieren verlo a través de la internet, con la cobija. Flojos, dijo alguno. Palabra y un mandamiento: no dejéis de congregarte. Dice la escritura, como algunos tienen por costumbre. Uy, pastor, no sea tan religioso, ya es pasado de moda, pastor. No, la internet es más fácil. O yo lo veo entre semana. El fin de semana es otra cosa. Algunos dicen: no, ¿cómo así que ofrendar y diezmar? Eso es retrógrado. Eso ni siquiera es bíblico, dicen otros. Nosotros mismos clamamos por cumplimiento de Dios, pero silenciamos el mandamiento de Dios. Mire, teniendo esta verdad, este año nosotros tenemos 5 legacies, que son nuestros congresos durante el año. ¿Sabe cómo se van a llamar nuestros congresos? Legacy, el mandamiento. Tenemos 5 fechas. Anótelas o compre la agenda de la iglesia y las va a encontrar. Tenemos legacy para niños, legacy para hombres, legacy para mujeres, legacy para jóvenes, legacy para parejas. Ahí están las fechas, miren: niños, mujeres, hombres, jóvenes, parejas. ¿Cómo se llama? Legacy, el mandamiento. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esos legacies? Vamos a tomar los 10 mandamientos antiguos pero no anticuados, vigentes de Éxodo capítulo 20, y los vamos a traslapar, los vamos a actualizar. Los 10 mandamientos de los niños, los 10 mandamientos de las mujeres, los 10 mandamientos del hombre, los 10 mandamientos de los jóvenes, los 10 mandamientos del matrimonio. Porque hemos entendido que cuando usted comienza a vivir los mandamientos, es que todo lo que estaba retenido, todo lo que era una promesa, todo lo que estaba estancado, todo lo que Dios quería hacer contigo y no se había cumplido, cuando tú obedeces el mandamiento, viene la vida eterna, la vida de Dios. Y lo que estaba seco vuelve a la vida, lo que estaba muerto toma vida, lo que estaba detenido toma su cauce. El mandamiento, el Espíritu de Dios, el poder. Quiero terminar con un ejemplo.
Mire, hay hágase para acá, aquí adelante. ¿Qué es lo que pasa con el mandamiento? Algo más que le voy a contar. No solamente viene cumplimiento, poderoso. Sé que usted se emociona y puede atar cabos. Con razón esto no ha pasado. Se me había prometido, pero yo estoy como embolatado en esto. Claro, por eso esto. Ahora ya entendí, es que no he cumplido, no he obedecido el poder del mandamiento. Claro, ahora ya entendí. Y usted va a salir motivado a obedecer mandamientos. Esa es la intención. Pero va a pasar algo más, y no se lo quiero dejar escondido. Va a pasar algo más. Cuando usted comienza, mire, acá hay un mandamiento: no matarás, no cometerás adulterio. Cuando tú comienzas a vivir los mandamientos comienzan a volverse vida dentro de ti, comienzan a pegarse dentro de ti. No es simplemente algo que la profesora o alguien te dio como una instrucción. Los mandamientos comienzan a forrarte. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mandamientos de Dios. Más mandamientos. El que te pida, dale. Sé vuestro hablar sí, sí, y el no, no. Yo también ayudo a ponerse los mandamientos. Eso es sumergirse. Giovanna, que me está ayudando acá. Y es lo que el Espíritu hace. Él te guía. ¿Se acuerda de Ezequiel 47? Que el hombre dice que en la palabra apareció y midió 500 metros y lo llevó y le dijo, camina. Y volvió a medir y camina. Es el Espíritu. Te instruye, te toma la mano, te comienza a guiar para que obedezcas el mandamiento. Y tú también te vas sumergiendo y te vas poniendo. Mandamientos. Es Mateo capítulo 22, 37 al 40, el gran mandamiento, que es conocido como el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento comienza cuando comienzas a obedecerlo, el mandamiento y tú se hacen uno. La palabra y tú se hacen uno. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados, somos moldeados, somos cambiados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, el Espíritu. Entonces mire, ¿qué va a pasar acá? Y quiero leerlo. El mandamiento que obedeces esculpe tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras, tu mirada, tus pasos. Incluso sin entenderlo y hasta quizás sin esperarlo, la palabra forma en ti una versión. La palabra que obedeces comienza a formar una versión en ti. Alguien preguntará: ¿qué versión, pastor, se forma en mí? Déjame decirte, no es la versión Reina Valera, no es la versión Nueva Traducción Viviente, no es la versión Nueva Versión Internacional, no es la versión Traducción Lenguaje Actual. Es la versión de Cristo en ti. Eres formado a su imagen y semejanza. Cuando tú comienzas a caminar en el mandamiento forma en ti la imagen de Cristo. Y se lo digo muy claro, mire, recuerde, nosotros no venimos a este lugar para sacar la mejor versión nuestra. Lo he enseñado muchas veces y lo vuelvo a repetir hoy. Espérenme un segundo. Usted no viene a este lugar para que usted se convierta en una mejor persona. En la iglesia no se trata de que usted se convierta en un mejor padre, en un mejor esposo, en un mejor hijo, en un mejor ciudadano. No. En la iglesia enseñamos, y lo que la Biblia
nos enseña a predicar es que cuando tú te acercas a Dios, tú te conviertes en la versión de Cristo en ti. Juan 3:30, Él lo dijo muy claro: es necesario que yo mengüe, no que yo mejore, no que yo me convierta en una mejor persona. No, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. Y cuando te miren a ti, entonces comenzarás a ver la versión de Cristo en ti. Eso es a causa de obedecer el mandamiento. Y cuando Dios ve hombres, súbanlos a todos. Cuando Dios ve a hombres, por ejemplo, póngase sobre sus pies. Vamos a terminar. Háganse una filita de atrás que se vean. Son chiquitos pero elegantes. ¿Qué es lo que usted está viendo ahí? Hombres y mujeres que reflejan a Jesús, enviados a traer la vida de Dios. No puede ser de otra manera. Este lo puse como presidente, mire. ¿Cuándo? Pero quiero que note esto. Ojo acá. No es cuando tengamos un presidente cristiano que Colombia va a cambiar. No es eso. O un presidente cercano, no sé, a la escritura, como algunos países tienen presidentes de ese tipo. Es cuando haya un hombre que, a causa de la palabra, del mandamiento, la imagen de Cristo se ha formado en él, que entonces Dios le dice: estás listo para ser enviado. Porque cuando él llegue a ese lugar de gobierno, ¿qué es lo que va a aportar él? Jesús dijo: mi mandamiento es vida eterna. Él porta la vida, el Espíritu de Dios. Y cuando Él llega a esos lugares y comienza allí a obedecer el mandamiento, la vida de Dios se desata, la vida de Dios se activa, el fluir de Dios sana, restaura, levanta, transforma, prospera. Es a causa del mandamiento que la vida eterna se desata. Entonces Dios está llamando en este año que vivas el mandamiento, y cuando tú lo vivas, tú vas a ser transformado y entonces vas a estar listo para ser enviado. Portas la vida y hay unos que serán enviados. Usted no sé qué será, pero no mentiras, a la construcción, a la edificación. Y alguien dijo una cirugía plástica también. Bueno, también eso es válido, pero va a ser enviado. A los deportes. Y pusimos un deporte bien violento. No sé quién le va a dar más a quién, pero necesitamos adoradores, pero que vivan el mandamiento. No solamente que canten bonito, no solamente que se expresen bonito, sino que a causa del mandamiento porten la vida de Dios, el aliento de Dios. Predicadores que vivan el mandamiento. Conozco predicadores que predican muy bonito como los fariseos, pero Jesús dijo: escuchen todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos les dicen, porque no viven los mandamientos, no viven el mandamiento. En la ciencia, la medicina, es a causa del mandamiento que viene el cumplimiento. Oremos por esto. ¿Sabes qué es lo que Satanás va a detener sobre tu vida? Te va a poder tener entretenido que busques experiencias. Te va a tener entretenido que busques sensaciones. Señor, tócame, yo quiero un fuego. Señor, avívame, haz algo, muéveme. Y ahí te va a tener entretenido, siempre y cuando no vivas el mandamiento. El pueblo en el desierto veía experiencias. El pueblo en el desierto veía como agua salía de la roca. El pueblo en el desierto salía y recogía maná. Pero el pueblo en el desierto no caminó en el mandamiento. Y Satanás sabe que así como el mandamiento desata la vida de Dios, la desobediencia al mandamiento te retrasa, te limita, te estanca hasta que mueres. Padre, hoy venimos delante de ti. Hemos hablado acerca del espíritu y la oración, el espíritu y la adoración. Y ahora hemos hablado acerca del espíritu
y la palabra, el mandamiento. Permítete por unos minutos, dile: Señor, ¿cuál es el mandamiento que debo cumplir? Durante estos 3 días Dios te ha hablado. Algunos tienes que romper amistades o romper relaciones. Algunos otros, el mandato de Dios es: ve y recupera una relación fracturada. Pide perdón, reconcíliate. Eso era el ayuno: arrepentirse, humillarse, pedir perdón, soltar las cargas, las ataduras. ¿Cuál es el mandamiento que hoy Dios te está hablando que tienes que obedecer? A alguien Dios le está diciendo: para esa relación sexual, para esas relaciones sin casarte. Vienes a la iglesia o le sirves a Dios, quita las malas palabras de tu boca. A alguien Dios le está llamando a la santidad. Quita esa música que no agrada a Dios, que la tomas tú livianamente. Cambia esa red social. Vuelve a servir, no pierdas lo que Dios te ha dado. Vuelve a adorar, vuelve a buscar, vuelve a caminar. El aliento, el mandamiento es el aliento de Dios. Dios quiere cumplir todo lo que ha prometido, pero de ti demanda sencillamente, simplemente obediencia. ¿Qué no has obedecido? ¿Qué tienes que restaurar? Después de esta mañana vendrá nuestro apóstol, profeta Luis. Habrá una administración especial, pero no quiero que salgas de este lugar simplemente expectando una sensación. Sumérgete tú eres el que tienes que sumergirte. ¿Por cuál camino, pastor? Por el camino de la obediencia. ¿A la obediencia a qué? Al mandamiento. Y el Espíritu de Dios: capacítame para oír tu voz. Capacítame para oír tu voz. Quiero obedecerte. El Espíritu de Dios: ayúdame a obedecerte. No yo, sino Cristo. Lo que fui, no soy más. Tú en mí vivo estás. No yo, solo Cristo. Y no yo, sino Cristo. Y no yo, sino Cristo. Y lo que fui, no soy más, tú en mí vivo estás. No yo, sino Cristo. Y consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy me adoras, Señor, terminamos este tiempo. Padre, saco la desobediencia de mi vida. Debe orar alguien. No es el gran pastor, o lo pequeño, o lo experimentado. Saca el orgullo y revisa aquellas áreas de desobediencia y dile: Señor, hoy cesa la desobediencia en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, en mi llamado, en mi iglesia, en mi hogar, en mis hijos. Seremos guardianes del mandamiento. Seremos guardianes de la palabra. La vida de Dios se desata en el mandamiento. Señor, este año que cada uno de los que están en este lugar, a través de la internet, en sus casas, puedan experimentar la vida de Dios, el soplo de Dios, la resurrección de Dios, la provisión de Dios. Señor, que retumba esta palabra en sus corazones, que cada vez que pregunten ¿por qué no veo el cumplimiento?, ellos mismos puedan responder: porque no obedezco el mandamiento. Y que eso los lleve a obedecer para que el cumplimiento venga sobre sus vidas.
Señor, salimos de este tiempo de ayuno con una convicción profunda de vivir, obedecer, amar, guardar y creer tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.